anger is rising on the streets of Port-au-Prince. Protesters say the government is corrupt. They accuse President Jovenel Moïse of mismanaging the economy and are calling for an end to his rule. Down with Jovenel. We are going to burn the country down if he does not step down. We need a new government, a government that cares about the youth. We are tired of the current system. These demonstrators say they aren't going anywhere until they force the president to step down. They're taking on the police and turning the streets into a battlefield. Destruction sending a clear message of discontent. Jovenel Moïse came to power in 2017. He promised to end corruption and improve the economy. The previous government is accused of embezzling millions in aid that was given by Venezuela. But with no politicians facing prosecution and little improvements in living standards, critics say nothing has changed. The government makes the budget just for them. This is not how you provide change. The government took the money. Escuchen bien, este es Radio Bemba usando un nuevo formato. Aquí estamos para ustedes. Quien les habla es el profesor Raúl Morris, que está con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Como ustedes saben, Radio Bemba es un proyecto de trabajadores sociales. Estamos transmitiendo precisamente desde Nueva York. Aquí hay una gran comunidad, una gran y significativamente grande comunidad de haitianos. Aquí yo diría que muchas comunidades que sirven precisamente a nuestros hermanos y hermanas como albergue, como hogar, como casas, ¿no? Que precisamente es algo que hemos estado observando desde que llegamos. En Puerto Rico se ha estado repartiendo la noticia constante de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y llevamos meses en este invento de que en Venezuela hay una gran hambruna y que por ende el pueblo de Venezuela, después de haber votado democráticamente, después de haber elegido democráticamente a un presidente, de momento no lo quieren y quieren sacarlo. Yo quiero echar para atrás un poquito, que ustedes me estén escuchando y entendiendo, y que hagan un repaso de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, por lo menos los que yo puedo identificar como eventos significativos a nivel mundial que han sido y constantemente respaldados por estas particulares naciones que le gusta el desmadre, en los países donde a lo mejor democráticamente se elige alguien que no necesariamente coincide con los intereses, o debo decir los grandes intereses de los países más poderosos del mundo. Y cuando hablo de los países más poderosos del mundo, no estoy hablando necesariamente de China y tampoco estoy hablando necesariamente de Rusia. Estoy hablando particularmente de países como Israel, estoy hablando particularmente de países como Francia, como Inglaterra, estoy hablando particularmente de países como Inglaterra, estoy hablando particularmente como países como Estados Unidos, por mencionar algunos. Y lo voy a atar con lo que está pasando en Haití porque me parece importante que ustedes empiecen a conectar los datos o los puntos o los eventos y que entiendan que hay una constante aquí en todo este embeleco de mundo donde si tú no estás a mi favor, si yo entiendo que tú no piensas como yo, pues la democracia se convierte en algo un poco gris, un poco más, no sé, se parece pero no es lo mismo, ¿no? Y podemos atarlo inclusive con lo que ha estado pasando en Puerto Rico durante los últimos 4, 5, 10 años. Y
esto que se llama la Junta de Robo Fiscal o esto que se llama la Junta de te voy a quitar todos los chavos que tú tienes, aunque sean los que vas a usar para comer y para alimentarte y para darle salud y para darle seguridad y para darle carreteras y para darle educación, toda esa burundanga que en este momento estamos experimentando como país. Porque la hipocresía es que si vamos a criticar lo que está pasando en Venezuela, o vamos a criticar lo que está pasando en Egipto, o vamos a criticar lo que está pasando en Palestina, o vamos a criticar lo que está pasando en Rusia, o vamos a criticar lo que está pasando en Brasil. Oye, mencioné algunos nada más, pero observen lo que pasó y hacen menos de una década atrás en Egipto. Democráticamente se elige unos gobernantes que son de un partido que se llama los Hermanos Musulmán. Con eso dicho, ya ustedes saben que no necesariamente son amigos de aquellas naciones que mencioné. Bueno, en cuestión de nada se le armó una revolución. En cuestión de segundos se le armó una revolución después de que ese gobierno asumió el poder con las mismas acusaciones que están haciendo con Venezuela y con un sinnúmero de países, con Brasil, con un sinnúmero de países, con Rusia, con un sinnúmero de países que constantemente, cada vez que aparece alguien para apoderarse o asumir el poder en ese país particularmente, desaparecen o buscan la manera de desmantelarlo. Mencioné Turquía, no, pero Turquía apareció precisamente lo mismo. En Turquía ocurrió donde democráticamente se elige a un gobernante o a un partido particular que no es amigo de los Estados Unidos de Norteamérica y le tumban la cabeza o tratan de tumbarle. Hicieron 2 intentos de coup, que es un derrocamiento, un desmantelamiento del gobierno por parte de algunos militares. Siempre hay algunos militares que están dispuestos. Eso lo vemos aquí también. Estamos observando eso hacia el norte, a ver si está ocurriendo también en Estados Unidos. Voy a tocar el tema de Mr. Sí, ese mismo, presidente número 45 de la República de Estados Unidos de Norteamérica. Mencioné a Turquía, mencioné a Egipto. Voy a acercarme un poquito más para acá. Brasil. Un presidente electo democráticamente en Brasil fue totalmente derrocado, sacado del poder, usando precisamente las mismas estrategias, que se siguen usando. Es un manual de la CIA, es un manual de la FBI, es un manual de estos grandes intereses que administran los recursos del mundo. Yo no estoy hablando de Estados Unidos, yo estoy hablando de los que están a cargo de los recursos, de los que buscan la manera de mantenerse ricos, de los que siguen siendo ricos y seguirán siendo ricos hasta que ustedes asuman la postura de buscar la información donde tiene que estar. Esas imágenes que estamos viendo, algunas son de Al Jazeera, que es un recurso que hemos aquí mencionado en su número de ocasiones. Es un periódico, un canal o unos medios de comunicación que no necesariamente enseñan los mismos de CNN, del New York Times, del Nuevo Día, sino que tienen una perspectiva diferente. Porque no es posible, gente, que la noticia sea la misma, interpretada de la misma forma, analizada y ejecutada de la misma forma en todos los canales. Por ende, usted tiene que estar totalmente consciente de que si está viendo el canal que le sigue repitiendo lo mismo desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, eso se llama básicamente monopolio de los medios de comunicación, y a la misma vez nosotros entendemos que es una estrategia de sabotaje sobre las noticias reales del mundo. Mire, esto que estamos viendo de fondo, lo que está ocurriendo en Haití, no se está viendo necesariamente en los medios de comunicaciones masivos aquí en Estados Unidos. Y lo dudo muchísimo que se esté viendo en Puerto Rico. Por eso hicimos este programa enfocándonos en eso y por eso las imágenes de fondo. Mencioné ya 3 países. Mencioné a Turquía, mencioné a el país de Brasil, mencioné también el país
de Egipto. Ahora voy a mencionar a Venezuela, no como último, porque si entonces empiezo a analizar todo lo que ocurrió durante los últimos 50 años en las dictaduras, no solamente las dictaduras, y no estoy hablando de Castro, estoy hablando del cubano previo a él, el Batista, no estoy hablando de Trujillo, estoy hablando de la República Dominicana, donde hubo una dictadura sangrienta, no estoy hablando de Haití, donde la dictadura de Haití previa a esta era toda un desmadre y que asesinaron a montones de personas, como precisamente está ocurriendo ahora y que todavía no hemos escuchado el discurso del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, de la República de Estados Unidos de Norteamérica. Estoy hablando de países democráticamente electos o personas que se eligen democráticamente como una estrategia precisamente de quitarle el poder a aquellos que tienen todo el poder y que quieren seguir administrando los recursos de los países. Haití, como ustedes saben, no es un país que tiene recursos de petróleo. Haití, como ustedes saben, no es un país que tiene recursos, por ejemplo, de diamantes. Haití, por ejemplo, no es un país que tiene recursos de oro. Que sepamos. Sin embargo, diferente a Venezuela, que ahora voy a mencionar, que durante el gobierno de Hugo Chávez, sí, el que muchísimos de ustedes han demonizado por muchísimas décadas y que falleció, y que yo soy de los que piensa que no falleció casualmente, sino que fue asesinado como parte de un sinnúmero de montones de dirigentes y presidentes y primeros ministros del mundo que han tenido el padecimiento de cáncer. Mencionar algunos, lo puedo mencionar a Arafat, que allá en Palestina le pasó exactamente lo mismo, un cáncer. Mencionar a otro, Castro, que le pasó precisamente lo mismo, un cáncer. Mencionar a otro, Hugo Chávez, y puedo mencionar a montones más. Hay listas, si no me creen, googleen para que encuentren esa información. Hay montones de estos individuos que son poderosísimos en sus naciones y que se convierten en líderes, y después de convertirse en un líder, eventualmente son sacados, ya sea por enfermedad o ya sea por esto llamado el derrocamiento de los gobiernos, con ese mismo manual, que salen a la calle, que la protesta, que nosotros lo que queremos es democracia, que hay hambre, que hay poca salud, que no tenemos seguridad, y toda esa burundanga que usted está viviendo, que estamos viviendo en Puerto Rico todos los días. ¿Qué pasa? Estoy hablando de Hugo Chávez. Ocurre con Hugo Chávez que fue democráticamente... que a usted no le gusta, ni que al presidente de Estados Unidos, ni que a las naciones que asumen, ni que a las corporaciones. Ese no es su problema. El problema es que democráticamente a mí no me gusta mi gobernador. Que democráticamente a mí no me gusta lo que está ocurriendo desde la perspectiva del país puertorriqueño. A mí no necesariamente me gusta lo que está ocurriendo en Estados Unidos de Norteamérica. Pero una democracia no significa que cuando a mí no me guste el evento o la actividad o los resultados, yo voy a convocar a los enemigos para que me ayuden a desmantelar lo que a mí no me guste. Y esa ha sido la trayectoria de Centro-Suramérica por décadas. Miren, México tuvo allí a Salinas, y Salinas estuvo robándose los chavos billones de dólares. Después que se robó los billones de dólares, se fue a esconderse en, creo que fue Suiza o Grecia o en algún otro país, con las cuentas bancarias hasta el tepe. Lo mismo que estaba pasando con este que acaba de irse de México. Otro bandido más que lo acusan por haberse robado billones de dólares. Y nadie intervino en absoluto en ese proceso. Entonces, si usted quiere ser realmente democrático, usted se involucra, usted es parte del proceso educativo para que el mejor candidato salga electo, y que no sea porque es el más lindo, y que no sea porque es el más carismático, y que no sea porque es el más, no, el que tiene mejores credenciales, el que se conoce y que conocen como una persona que no le va a robar hasta los clavos de la cruz, el que ustedes tienen que identificar, que no es tan complicado nada, gente, porque aquí todo está expuesto. O sea, usted quiere saber algo de alguien, usted busca la información y la va a encontrar en algún lugar. No dejarse llevar por los anuncios y por los peinados y por el maquillaje y por los medios de comunicación y las redes sociales.
Busque información, trayectoria. Oye, si una persona tiene una trayectoria de ser un pillo, las probabilidades de que continúe siendo un pillo en el gobierno o fuera del gobierno están casi garantizadas. Están casi garantizadas. Estamos hablando de que las y los que llegan al gobierno, si tienen, oye, ahora mismo hay montones de candidatos en Puerto Rico, montones de candidatos en Estados Unidos, montones de candidatos alrededor del mundo, que son candidatos buenos. Que no necesariamente tienen los chavos para hacer todo lo que es mediáticamente necesario para llegar al poder. Pues eso le toca a usted entonces hacer el proceso de involucrarse en la democracia. La democracia es asumir responsabilidades. La democracia es si algo no está ocurriendo debidamente, como por ejemplo en Puerto Rico, donde hemos visto un constante robo durante estos últimos años, y yo no digo 2 años, 3 años, porque por más que nosotros queramos pensar, aquellos que han asumido la gobernanza de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático, oye, claro que algunos han robado, estamos claros de eso, pero comparado con lo que hemos visto cuando asumen el poder los individuos del Partido Nuevo Progresista, oye, el pillaje no tiene límites, no tiene límites. Y lo hemos visto aquí durante el huracán, antes del huracán, lo vimos durante el padre Rosselló, durante Fortuño, que nos robó hasta la madre de los tomates y que todavía nos sigue robando y que todavía siguen buscando los contratos. Lo vemos con candidatos como por ejemplo el señor alcalde de Guaynabo, que ya no está, que le dieron 400,000 contratos en... Gente, ustedes tienen la responsabilidad de asumir la cuestión linda, la cuestión preciosa, la cuestión de que las cosas, si no asumen posturas, no pueden estar en aguas tibias. Usted no puede estar pretendiendo que alguien tome la decisión y después echarle los 20. Usted tiene que involucrarse. De eso se trata precisamente la democracia. De involucrarse, de educarse, de buscar información, de comunicarla, de compartirla, de educar, ¿no? De educar a los que vienen para que asuman igualmente esa responsabilidad de buscar la información y a la misma vez tomar mejores decisiones. De eso se trata este programa. Miren, yo voy a hacer un paréntesis porque esto lo hemos conectado con, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Haití, que es una revolución precisamente en las calles, unas protestas masivas donde la gente está harta del robo. Un detalle que no sé si escucharon al principio, cuando hablaron de los 2 billones de dólares después de una auditoría que no aparecen, están hablando de billones de dólares que le da el gobierno de Venezuela. Oye, yo no sé si escucharon ese detallito, pero para los que nos van a ver por las redes sociales, echen para atrás, particularmente lo que ha estado ocurriendo en Haití es que hicieron una auditoría forense de los gastos del gobierno actual en Haití y encontraron que 2 billones de dólares no aparecen. Billones de dólares de Petrocaribe, que es una corporación, una compañía o una extensión del gobierno venezolano. El gobierno venezolano, desde Hugo Chávez, ha estado auspiciando, enviando dinero a la República de Haití. ¿Cómo les gusta eso? Oye, porque siempre se escucha de que los Clinton, ¿se acuerdan que los Clinton cuando el huracán en Haití, el terremoto y todas las cosas que han ocurrido en ese país, que desde acá le mandamos un abrazo fuerte a todos los haitianos, cuando tenemos amistades haitianas y los queremos un montón y sabemos que como en todo país hay bueno y hay malo, pero que en este momento las noticias no están a su favor. Nadie está hablando de los haitianos. Estamos hablando de la falacia, del cuento que nos siguen tratando de vender de Venezuela para desmantelar a Maduro, para sacarlo del poder. Miren, que usen la democracia. Y si tuvieran el poder democrático, realmente, si invirtieran el tiempo de educar a la gente para que cuando lleguen las próximas elecciones, en 2 años o en 3 años,
voten a favor de su candidato en vez de poner ahí muñecos que no tienen ni son ni ton en absoluto, que lo que quieren es decirle sí. Miren, esa protesta que está ocurriendo en Haití surge porque el gobierno actual de Haití quiere dejar de recibir los billones de dólares. Aparte de los 2 billones que no aparecen, también quieren dejar de recibir porque quieren darle y complacer a los Estados Unidos de Norteamérica y no recibir esas ayudas. No sé si de alguna forma u otra Estados Unidos de Norteamérica le dijo, pues, tú no recibes de allá y yo te voy a mandar los billones de acá. Que no se lo creo, porque ustedes saben cómo es esto y cómo ha ocurrido. Y le mencioné a Clinton ahorita cuando lo del terremoto y lo del huracán. En el caso de la familia Clinton, recaudaron billones y billones de dólares para ayudar a la gente de Haití. Todavía, después del 2009, 2003 creo que fue, no han recibido esos chavos. Nadie sabe dónde están perdidos en el espacio. Entonces, lo mismo ha ocurrido durante esta gobernanza en Haití, donde en el caso de esos billones de dólares que no aparecen, no hay justificación. Los trabajos en las calles, por ejemplo, hemos visto un sinnúmero de videos donde las construcciones se han quedado a medias, trabajos gubernamentales. ¿Por qué? Porque después que empiezan, los chavos desaparecen, se los roban, como hemos visto en Puerto Rico, donde en Puerto Rico empezaron un invento que se llamó el tren urbano y después siguieron añadiéndole y cambiaron los trabajos y queremos hacerle este cambio y eventualmente terminamos con una deuda que es impagable en el caso del tren urbano, que solamente sirve a 4 o 5 gatos, que no tiene ninguna aportación a nivel isla para todos, porque yo no lo puedo usar, que yo vivo en el área suroeste del país, yo no lo puedo usar. Entonces, hablando de algo que se invirtió, que mis bisnietos van a estar pagando por la inversión, precisamente de los dineros que se tomaron prestados, yo voy a seguir pagándolos, mis hijos y mis nietos y mis bisnietos van a pagar esas deudas. De eso estamos hablando. Eso fue lo que ocurrió en Haití y en el caso de Venezuela, algo muy parecido ocurrió, que después de que se elige este presidente, que miren, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado es que una gran porcentaje, yo no diría la mayoría, no, yo voy a decir la mayoría, porque si no fuese así, ya lo hubieran derrocado. Pero la mayoría de los venezolanos no los vamos a ver en la televisión puertorriqueña, no los vamos a ver en la televisión norteamericana, no vamos a ver esas noticias. Usted, señora, señor, tiene la responsabilidad de buscar esa información hoy por hoy. Yo les voy a recomendar un lugar nada más. telesurtv.net. Es uno de los pocos lugares donde, de los muchos lugares donde puede buscar esa información. Aljazeera.net, otro lugar que ya vieron algo de esa noticia y que pueden ver allí montones. Ellos tienen periódicos, ellos tienen revistas, ellos tienen televisión, canal de televisión y que usted puede verlas. Usted puede buscar Granma.q, que es el periódico y el periódico oficial de Cuba, donde puede buscar esa información. Puede buscar noticias en Excelsior, en México, elpaís.com, que también algunas veces, en el caso de España, tira buenas noticias. Hay montones de lugares. rt.com, que es noticia en español, en inglés, en ruso, en francés, desde Rusia. Y no le estoy diciendo que solamente busquen las noticias de los países donde necesariamente no estamos de acuerdo o ellos no están de acuerdo, ¿no? con Estados Unidos y con la visión de estos países de la plutocracia que administra. Plutocracia son los ricos que administran el mundo. Vuelvo y repito, no estoy hablando de Puerto Rico, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando los que gobiernan, los que administran las riquezas del planeta Tierra, que no son los Carrión de la vida, que no son los Fonalleda, no. Esa gente son amiguitos, puede ser, pero yo estoy hablando de los billonarios del mundo. Son los que administran, los que deciden si va a haber guerra en Irak. Oye, Irak es un tema que no hemos tocado. No puede ser que hace muy poco atrás nosotros vimos todo un esquema para justificar la guerra de Irak, repartir bombazos a todo lo que da, matando millones de niños, de viejos,
de personas en Irak y en los pueblos adyacentes, Afganistán, todos estos diferentes pueblos donde porque le da la gana a alguien de seguir siendo rico y billonario, los Rockefeller de la vida, ¿no? Entre muchísimos más, ¿no? Los Soros de la vida, que es este señor que es multimillonario, dueño de montones de televisión, los Turner de la vida, que también son dueños de medios de comunicación, no uno, sino la mayoría de los medios de comunicaciones del mundo. Usted tiene la responsabilidad de buscar información, de educarse, de identificar buenos recursos para poder tomar mejores decisiones. Quiero invitarlos, antes de que se termine el programa, a lo que es el canal de nosotros, Poesía PR en YouTube, donde pueden ver este programa y pueden escucharlo también. Igualmente, invitarlos a los mercados agrícolas. Hoy hay un mercado agrícola en Ponce, 10 a 3 de la tarde, detrás del Museo de la Masacre. Mañana hay un mercado en Rincón, precisamente en la plaza de Rincón, al lado de la alcaldía, al lado de la iglesia, donde desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde van a encontrar productos naturales, orgánicos, ecológicos, sin pesticidas, sin herbicidas, sin Monsantos. Ok, capish. Miren, quiero dejarlos con que la noticia de Haití no sea escondida. Usted tiene el poder usando las redes sociales. Triplique cada vez que vea una noticia que tiene que ver con nuestros hermanos haitianos. Triplique noticias de perspectivas más balanceadas, que no sea la misma porquería, que no todo el mundo esté diciendo lo mismo, que tengan perspectivas, puntos de vista diferentes. Eso es una democracia saludable. Puntos de vista diferentes y a la misma vez respetamos las diferencias. Desde aquí, desde el programa de Radio Bemba, para ustedes, cuídense mucho y bendiciones.